fuerte aplauso en este 13º aniversario de Vida Nueva para el Mundo Acapulco. Y gracias a Dios, bueno, pues yo recuerdo de verdad hace 13 años, antes de predicar la palabra de Dios en la Iglesia del Norte, que es la primera iglesia de Vida Nueva para el Mundo. Esa iglesia tendrá cerca de 45 años. Me acuerdo muy bien que tuve el privilegio de anunciar, así como si hubiera sido ayer, anuncié ante toda la iglesia, ante miles de personas. Dije, hoy, en estos momentos, se está abriendo la iglesia de Acapulco. Y hoy cumplimos 13 años. Gracias a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Y la verdad es que solamente Dios sostiene su iglesia, solamente Dios es quien la ha puesto en sus manos. Y una iglesia es sostenida por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu de Dios que ha sido colocado en cada uno de los creyentes a fin de, como dice la palabra de Dios en Efesios, de levantar, de servir a los demás. Y ya en estos primeros 13 años de los muchos años que Dios va a permitir, seguro hasta el día del arrebatamiento, todos sean para la gloria de Dios. Y doy gracias a Dios por la familia Ríos, quien me concede primeramente a Dios, a través de ellos, el privilegio de estar en este aniversario. Bueno, pues vamos a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9. Y miren, santos, vamos a leer Proverbios capítulo 9 desde el verso 7 hasta el verso 12. Los que estudian Proverbios se darán cuenta que los primeros nueve capítulos de Proverbios es la introducción del estudio del libro de Proverbios. Nada más los primeros nueve capítulos. Salomón lo escribe, el Espíritu Santo es quien ha inspirado este precioso libro, lo escribe a su hijo. Y entiéndase que cuando Proverbios es escrito, es el Espíritu Santo que le habla al discípulo. Entiéndase que la sabiduría encarnada, la misma que se habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 hasta acá, es el que le habla de manera personal. El Señor Jesucristo le habla a usted, me habla a mí. Por eso dice, hijo mío. Y gran parte de esta introducción se refiere a esa sabiduría encarnada que es el Señor Jesucristo. De la misma manera se refiere en tercera persona a quienes no son hijos, como el insensato, el impío, el simple, el falto de inteligencia. Y le dice al hijo, Salomón a su hijo, que vea el proceder como advertencia. Y hoy, ante la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado Reacción ante la corrección. Y vamos a dar lectura ante este precioso libro, en este capítulo. Proverbios capítulo 9, versículo 7. Y la Biblia dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae marcha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. El insolente, el falto de entendimiento, la persona que no acepta la sabiduría, no va a aceptar la corrección ni devolver el mordisco. El impío, el falto de entendimiento, amontona maltrato sobre quien trae sabiduría y reprende la necedad.
No obstante, a través de la corrección, el sabio aumenta su sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, Proverbios capítulo 9, versículo 10, Proverbios capítulo 9, verso 10, Salmo 111, versículo 10. Y la sabiduría, traerá recompensa para los sabios. Sin embargo, el insolente, el impío, el simple, el que rechaza la sabiduría, el que rechaza la disciplina, va a cosechar sufrimiento. Amados hermanos en la fe, en el entendido que la iglesia es un hospital espiritual, que no debemos de condenar a nadie y mucho menos a aquel que está intentando por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios levantarse, tenemos nosotros que ser, como dice Pablo a la carta a los Corintios, y en muchas de sus cartas habla de la necesidad de restauración. Los espirituales, recibir a aquellos que fueron sorprendidos. Dicho de otra manera y como dice las Escrituras, si alguno es sorprendido en alguna falta, los espirituales, restaurarle. Y esa palabra restaurarle se traduce del griego al lenguaje actual español como reparar. Y tiene la idea de cuando alguien coge una red para pescar, una aguja, hilo, y de manera lenta va reparando, va surciendo. Esa es la paciencia que debe de tener un cristiano. Y la paciencia es la capacidad de soportar debajo de, inclusive a nuestros hermanos, llevar la paz con todos. Bien podemos nosotros ver en algunas calcomanías de algunos de nuestros hermanos, hasta playeras, frases que dicen: ten paciencia conmigo, Dios no ha terminado. Y son dichos, adagios populares, que bien tienen algo de razón. Pero el cristiano no tiene que desmayar en crecer en todo. Dice la carta de los Filipenses, capítulo 1 hasta el capítulo 3. Crecer en amor, crecer en sabiduría, crecer en conocimiento, crecer en el dar, y nos habla de crecer en todo. Mis amados hermanos en la fe, en una iglesia, tal como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, somos una familia espiritual, somos un edificio espiritual, somos un cuerpo espiritual cuya cabeza es Cristo Jesús. Y ese cuerpo tiene y ha sido diseñado y ha sido puesto en una roca que es Cristo Jesús, la roca angular. Él da el crecimiento con la palabra de Dios. Él da la guía con su Santo Espíritu. Él coloca con su Santo Espíritu a los nuevos convertidos en ese cuerpo. De modo que todos nos necesitamos, porque somos una familia. De modo que todos miramos cómo nos construimos, porque también somos perito arquitecto, dice Pablo. Y es el Espíritu Santo quien da el crecimiento. De modo que todo lo que hagamos sea con amor. En Romanos capítulo 12 nos enseña en el versículo 1, 2 y 3 que tenemos que ser transformados. En los versículos 4, 5 y 6 del capítulo 12 de Romanos en adelante vemos los dones, pero específicamente en el versículo 3 de la carta a los Romanos dice: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Quiere decir que yo transformo mi entendimiento con la palabra de Dios. Voy madurando con la palabra de Dios. Y la persona que tengo enfrente como cristiano, por mucho que yo tenga conocimiento, no tiene que ser intelectual, sino que tiene que ser espiritual. Y veo a mis hermanos como Cristo los ve. De la misma manera dice Romanos en el capítulo 12 que Dios nos ha dado dones, como lo dice en Efesios capítulo 4. Y esos dones, también los dice primera carta a los Corintios, son para edificación de la iglesia.
De modo que cuando nosotros exhortamos, entiéndase la palabra exhortación como animar al que está a punto de caer o al que ha caído. La exhortación no es un regaño, es animar al cristiano a seguir en el camino de la fe. Tal como dice Santiago, Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y tal como dice también el hermano, el medio hermano del Señor Jesucristo, Jacobo, que es el nombre original del libro de Santiago. Categóricamente dice Santiago, si alguno está enfermo, vaya con los ancianos que le froten aceite. No se refiere a un enfermo físico. En el griego del lenguaje actual al lenguaje actual español se refiere a alguien débil en la fe, a punto de caer. De modo que cuando va con los ancianos o con el hermano en la fe, este le ayudará en la oración a que éste confiese sus pecados delante de Dios y sus pecados sean perdonados. No es la extrema unción. Entonces, hasta acá vemos que nos necesitamos porque somos una familia. Pero cuando viene la exhortación, entiende que es la atención para que tú continúes en el camino de la fe. La manera en que nosotros reaccionamos, póngale cuidado, la manera en que nosotros reaccionamos a las críticas mostrará quiénes somos en realidad. Cuando alguien nos corrige, debemos de responder con sabiduría. La sabiduría, esta sabiduría de Dios, nos da percepción para vivir porque Dios creó la vida. No es suficiente saber detalles acerca de Dios. Hay que desarrollar una reacción personal con Él, tal como escribió Santiago en el capítulo 1, versículo 5. Y en Proverbios, capítulo 9, versículo 7 hasta el 12, que vamos a continuación a estudiar, observamos un contraste entre el sabio y el escarnecedor y enfatiza la responsabilidad del individuo de responder al llamamiento de la sabiduría y reconocer sus beneficios. Estos versículos presentan por lo menos 3 declaraciones sobre lo que ocurre a la persona que corrige al escarnecedor o al impío. Además encontramos 3 declaraciones contrastantes sobre el corregir al sabio. Dicho de otra manera, mi hermano, cuando alguien te dice que algo está mal en tu vida y tú sacas lo que realmente tienes en tu corazón, mostrará quién eres en realidad. Amados santos en la fe, el propósito en Proverbios capítulo 9, versículo 7 al 12 es doble. Si alguien desea ser sabio, debe de examinar cómo reacciona, póngale cuidado, cómo reacciona su corazón cuando alguien lo reprende o lo corrige. Y para ser sabio con los demás, por supuesto, ha de tener prudencia de observar las acciones de otros. Está clarísimo que el hombre sabio o el hombre justo no se contenta con sus logros, ni se describe como una persona moralmente perfecta. Se volverá más sabio, aumentará su saber gracias a la corrección. De modo que cuando nosotros recibimos una corrección, mostramos quiénes somos. Si nos enojamos o si empezamos a decir, yo no estoy de acuerdo, estás mostrando realmente qué tienes en tu corazón. Amados santos en la fe, vayamos pues y releamos Proverbios capítulo 9, versículo 7, y veamos la reacción de una persona escarnecedora. Dicen las escrituras, vamos a leer 2 versículos, el versículo 7 y el 8, y dice la Biblia, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta,
El que reprenda al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Hasta aquí. Muy bien. La primera palabra que nosotros podemos ver allí en su Biblia, de estos dos versículos, son muy interesantes. La palabra corregir, la palabra escarnecedor y la palabra impío. Acuérdate que la palabra, haciendo un breve paréntesis, la palabra exhortar es llamar la atención. La palabra corregir tiene relación con la doctrina. Dios al que ama disciplina. La palabra disciplina se traduce en el original como doctrina, enseñanza y hasta en algunas versiones pedagogía. Entonces, cuando tú le dices a una persona, voy a disciplinar a Pancho López. Bueno, la palabra disciplinar es enseñar. Pero va ligada a la palabra azotar. Porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Le enseña primero, pues. Y si este no entiende, lo azota, pero al hijo. Porque dice Hebreos que a los que no les hace nada son bastardos, no son hijos. De modo que Hebreos dice que nos dolía la disciplina, el azote cuando éramos niños de nuestros padres. Ahora con mayor razón la disciplina, la enseñanza, la doctrina, el azote del Padre Celestial que trae bendición. Muy bien. La palabra corregir que nosotros vemos, si tú estás anotando, esta palabra corregir en Proverbios capítulo 9, verso 7, es una palabra que se traduce del hebreo al lenguaje actual español como amonestar, azotar, corregir, castigar, dirigir, enseñar, escarmentar, instruir, poner, lavar. Muy bien. Pero cuando el Espíritu Santo nos está enseñando que el principio de esta corrección, dice, el que corrige, puede escribirse, el que amonesta, el que azota, el que castiga, el que corrige, el que dirige, el que enseña al escarnecedor. ¿Quién es el escarnecedor? Es el que hace muecas, se traduce así, el que se burla, el que se mofa, es un burlador, es un disputador, es un escarnecedor, es un mensajero, es alguien que se mofa. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona es usada por el Espíritu Santo, vamos aquí en la iglesia, y el Espíritu Santo va y le dice, sabes, tienes que corregir a Pancho López. Y la reacción de este es mofarse, burlarse, de hacer escarnio de lo que está diciendo el que lo está corrigiendo. Nos está enseñando la Biblia que esta persona es un escarnecedor. Es alguien que se burla, alguien que no recibe la doctrina, el azote, el castigo. Pero es muy diferente, dice Proverbios 9:7, corrige al escarnecedor que se acarrea afrenta, y el que reprende al impío. El impío definitivamente es una persona condenada. Fíjate muy bien, el escarnecedor puede estar por aquí y se burla de lo que dice el predicador, el maestro, el que lo instruye. ¿A poco sí? Si Dios fuera bueno, ¿por qué existen las guerras? Ese es un escarnecedor. Pero el impío es el que definitivamente no acepta la palabra de Dios. Es una persona mala, una persona condenada a muerte. Es alguien culpable que tiene un comportamiento como delincuente. Es un impío, un inicuo, alguien que procede en lo malo, alguien que maltrata, alguien malvado. Es un pecador constante, perverso. Entonces, nosotros podemos ver hasta aquí
que las Escrituras nos enseñan de esta manera: el que azota o el que corrige al que se burla, acarrea afrenta. El que reprenda al impío va a traer mancha, o al no cristiano. No reprendas al que se burla. No reprendas a aquel que siempre está burlándose de la Biblia. No reprendas a aquel que siempre está haciendo mofas de la Biblia. Estoy parafraseando. Para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Santos hermanos en la fe, esta es también la regla de prueba de la prudencia cristiana. El Evangelio es un asunto demasiado santo para ser expuesto a los burladores. Busca por favor Mateo capítulo 7, versículo 6. Y la palabra de Dios es tan preciosa, es hermosa, no tiene comparación, La sabiduría de Dios es tan valiosa que dice Proverbios, por lo menos hasta el capítulo 9, que no se compara con piedras preciosas, ni con oro, ni con perlas, la sabiduría de Dios. Entonces es incomparable, mis amados hermanos en la fe, porque te va a dar vida. Y Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, verso 6: no deis lo santo a los perros. La manera que la Biblia describe a un impío. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Este calificativo o esta descripción la encontramos en la segunda carta de Pedro en relación a personas no cristianas. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os desprecien. Pregunta: ¿por qué deberíamos corregir o reprender allí donde se puede ocasionar más daño que bien? La prudencia no debe generar cobardía, ni reprender valientemente el pecado. Los cristianos tenemos que predicar la palabra de Dios. Los cristianos tenemos que exaltar el nombre de Jesús. Y busca Ezequiel capítulo 2, verso 4 al 6. Y tal será el carácter del cristiano, sensible a la voz de Dios. ¿Cómo debe de ser y cómo es el carácter del cristiano? Formado por el Espíritu Santo, mis amados hermanos en la fe. Un cristiano que busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, Mateo 6:33. Un cristiano que está pegado a la palabra de Dios, Juan capítulo 15, Jesús es la vid. Un cristiano que está siendo formado por la palabra de Dios, primera carta de Pedro capítulo 2. Un cristiano que sabe que forma parte del cuerpo de Cristo, primera carta a los Corintios capítulo 6. Es un cristiano que sabe que tiene necesidad de buscar a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Y es un cristiano que está a diario buscando las Escrituras para alimentar su espíritu, su alma, transformar su entendimiento, Romanos 12, 1 y 2, y le lleve a una madurez, a tal grado que cuando va creciendo en esa madurez, amados hermanos, se va forjando un carácter. Ese carácter no es el que seas tú malhumorado. Es el carácter que Dios te ha diseñado como un guerrero de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10 al 17, la armadura de Dios. Y entre más te vas formando tú como soldado, hay cosas que tú ya vas a ver como, no, pues es simple. Vas progresando, vas madurando. Hay cosas que, por ejemplo, hace 10 años te dolía que te aventaran la puerta de tu casa, te sentías herido, era normal. Vas creciendo, ahora lo ves como algo más simple, vas madurando. ¿Me voy dando a entender? De tal manera que cuando nosotros vamos madurando y teniendo el carácter de Cristo, nos forma, nos hace de verdad firmes.
A eso nos manda el Espíritu Santo en Efesios capítulo 6, desde el 10 al 17. Estad firmes, es una orden. No se nos manda a pelear con demonios, se nos manda a estar firmes. Y la doctrina, la comunión con el Padre Celestial, guiada por el Espíritu Santo, es la que nos da la firmeza, el discipulado. Amados hermanos, a tal grado que cuando enfrentamos guerras, luchas personales, sabemos enfrentarlas y aguantamos. Fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 2. Desde el verso 4. La Biblia dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Primera respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué tenemos que predicar aunque la gente rechace la palabra de Dios? Porque cuando estén en la presencia de Dios, sabrán que tuvieron profeta, un predicador. Muy bien. Verso 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. ¿Porque qué? Porque son muy rebeldes. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Ahora, hay 3 declaraciones, mis amados hermanos en la fe, que nos enseñan Proverbios, capítulo 9, versículo 7, hasta el versículo 8, de una persona que no recibe la palabra de Dios. De una persona que está dentro de la iglesia y que es reprendida y no acepta la represión. De un cristiano al que se le llama la atención y dice: no, yo creo que no es así. Perdóname, no es democracia, ni es un club social. No eres un socio de un club social en el cual tienes acciones y puedes determinar lo que se haga. Muy bien. Vamos a leer Proverbios capítulo 9, versos 7 al 8, y nos daremos cuenta la reacción de un impío, un escarnecedor, al escuchar el mensaje. El Espíritu Santo entra hasta lo más profundo de nuestros corazones, y solo Él sabe lo que tú y lo que yo tenemos guardado. Y una pequeña basurita, como hace muchos años, cuando existía el Volkswagen, tenía el carburador, ¿te acuerdas? Y había una pequeña basurita y dejaba de caminar o empezaba. Una pequeña basurita, algo pequeñito que tú tienes guardado en tu corazón, puede ser devastante a tu vida si no lo aceptas. Muy bien. Vamos a ver la reacción de una persona escarnecedora, alguien que se burla de la Biblia, y alguien que es impío, alguien que no es cristiano. Ambos pueden reaccionar de esta misma manera. Dice la Biblia: el que instruye, el que corrige, el que adoctrina, el que azota, al que se burla, primero, acarrea afrenta. El que reprende al no salvo, al impío, se trae mancha. 2. Y luego dice el Espíritu Santo: no reprendas al burlador, al que no es cristiano, al que se burla de las Escrituras, para que no te aborrezca. Hasta aquí. Son 3 cosas en las que va a reaccionar alguien que se burla de la palabra de Dios. Alguien que cuando tú le dices: hermano, eso no se hace. Dígale que no estoy, por favor.
apaguen sus celulares. La siguiente llamada es del diablo. No, no es cierto. Fíjese usted, acarrea afrenta, trae mancha y te aborrecerá. Si tú corriges a una persona impía, a alguien que se burla de la Biblia, acaerá afrenta para ti. ¿Qué es una afrenta? Esta palabra en el hebreo es la palabra calón y se traduce al lenguaje actual español como avergonzar, deshonra, traerá vergüenza. Quiere decir que cuando el hermano Filegonio va y exhorta o le enseña o azota o le dice una palabra de la Biblia y el impío o el que se burla no la escucha, va a traer vergüenza para él, para el que predica. Qué vergüenza esta persona. 2, atrae mancha. ¿Qué es esto? Esta palabra mancha es de la palabra hebrea, así como se escribe mum, M-U-M, y se traduce al lenguaje actual español como falta, lesión, mancha, como un marcado, lesión. Si tú vas, ejemplo, hay que ser prudentes, salvo que el Espíritu Santo te diga, vas con el señor fulano de tal o con aquella persona que se dice que es cristiano y lo ves que anda, pero si sueltito en el ministerio del codo, o sea que diario se emborracha, que no es ningún ministerio, o que el muchacho anda en inmoralidad, en pecado o en fornicación, y ahí va el hermano. Y fíjate que nos hemos dado cuenta en la iglesia, te queremos animar si tienes algún problema, creo que necesitas ayuda, vemos que se te van los ojos como si fueran rayos X con las muchachas y ya tú de repente te pareces a la máscara, se te salen los ojos, o de repente tienes tanta sed que te acabaste el camión de la cerveza. Y este muchacho, si no acepta la represión, se va a enojar, se va a burlar de ti. ¡Ay! Que todos tenemos faltas. ¿Que no? A ver, es la primera reacción. ¿Por qué no le hacen nada a fulano? Segundo, ¿qué te importa? Estamos hablando de ti. Y otra, mancha, lesión, te va a querer surtir, te va a querer golpear. En serio, es una reacción de una persona. O sea, ve a una persona llena de idolatría o alguien que tiene adicciones. Tratas de quitarle las adicciones de la noche a la mañana y se pone como león rugiente. ¿Quieres quitarle el cigarro? ¿Por qué me quitas? Uno tiene sus vicios por necesidad. Y eso no es cierto. O sea, te va a querer golpear, si no es que te golpea. Tercero, te va a aborrecer. Tal va a ser el aborrecimiento que te va a menospreciar, te va a odiar, te va a ver como un enemigo. Es como se traduce la palabra aborrecer. Vas a ser odioso para él. Bueno, no te vas lejos. Estás en tu trabajo y tantito das gracias en una pequeña oración, dando agradecimiento por la comida, y ya se burlaron de ti. Ya te ven como alguien que estorbas. Ya te ven como alguien que de veras, no, ahí viene el cristianito, mano. Y ese no participa de los días de muertos ni nada, mano. No, o sea, realmente, y te van a querer surtir. Ahora, es decir, el impío, el escarnecedor que escucha el mensaje, traerá a este que es el mensajero vergüenza, maltrato, lo va a lesionar, lo tendrá como un enemigo, lo tendrá como alguien odioso. Y si nosotros no nos formamos un carácter en Cristo Jesús,
Si realmente no estás buscando a Dios con todo tu corazón, si nada más llevas un cristianismo externo y no interno, si llevas un cristianismo nada más de asistencia física y no espiritual, te vas a caer. ¿Desde hace cuánto no te estás discipulando? Vienes, te sientas, te duermes en lugar de estar atento a la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo lo que te está hablando a tu corazón. Cargas la Biblia, pero ¿la vives? ¿Te disipulas? ¿Haces tus anotaciones y vives la Escritura? Amados santos, vayamos al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, en el capítulo 13. Hechos, capítulo 13, verso 45 al 52. De veras, hay cristianos de gelatina, dicen por ahí. Ya con cualquier cosita se ofendieron, pero no echan una miradita. Es que son cristianos a su corazón, su actitud del corazón. Y eso es triste, muy triste. Y desafortunadamente se piensa que cuando estás sirviendo estás en nivel AAA. Eres el más santo. No, no siempre. Tenemos que tener una disciplina, mis amados hermanos, en la fe. El hecho de que sepas cómo funcionan las cosas no significa que tienes un nivel de santidad 5X. No, hermano. No podemos jugar a la iglesita. Entre más vives la palabra de Dios, más te vas dando cuenta del tremendo, del terrible, ¿verdad?, engaño de Satanás. Ojos abiertos, espiritualmente hablando. Fíjate, Satanás no está jugando a ser diablo. Nosotros no tenemos que estar jugando a la iglesita. Bajas la guardia tantito y Satanás no se tienta el corazón para tumbarte, si es que tuviera corazón. Dice Hechos capítulo 13, verso 45. La Biblia dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, reacción de una persona no cristiana, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Verso 50, mis amados hermanos en la fe. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo, mi amado hermano en la fe, te mantiene firme. No podemos nosotros, en serio, no se puede tolerar el pecado. Y no podemos nosotros darle chance ni un momentito al pecado. El pecado destruye. Y cuando viene la exhortación, Dios mío, que es la invitación a una corrección, cuando viene la enseñanza, Dios mío, yo reviso mi corazón. Sí, cierto, me estoy pasando de lanza, me estoy volviendo a confiar. Otra vez estoy confiando, me estoy otra vez como en el club social, no pasa nada. ¿Sabes qué?
De veras, de veritas, de veritas. No te confíes. Hay 3 ejemplos de personas que reprendieron y que fueron odiados. José, en el capítulo 37 de Génesis, versículo 2 y del versículo 18 al 28 de Génesis 37, en donde José le pasaba todo el reporte a su papá de sus hermanitos. Y le pasaba el reporte de todo lo que los angelitos hacían. Es que mis hermanos se van a la rumba, mis hermanos en la noche, pues cuál devocional, se van al antro La Nueva Jerusalén. No, mis hermanos, no existe el antro Nueva Jerusalén. Y entonces estos no aceptaron la disciplina, la instrucción, la enseñanza. ¿Y qué hicieron? Planearon. Primero, lo quitaron del camino. Alguien que estorba, lo quitan del camino. ¡Ah, qué gordo me cae el José!, decían los demás hermanos. Y en un pozo sin agua, dice la Biblia, ahí echaron al José. Y ahí estaba el José. Primero lo quitaron del camino, lo congelaron. Que no haga nada, que no diga nada. Ahí quietico, ahí tranquilito. Y luego venía una procesión de personas, de compradores, de esclavos. Y dice, pues llegó la hora. Pues vamos a venderlo. Mejor que le den carta de traslado. Y lo vendieron. José, es impresionante la vida de José, ¿eh? Lo que ellos hicieron para mal. ¿Qué corazón de Josué? Es un tipo de salvador. No era el salvador, es un tipo. Es un tipo que salva, es un tipo de salvador, no de redentor, de salvador. Es impresionante, porque años después, viendo a sus hermanos cara a cara, les dijo, les cantó el tiro, ¿no? Lo que ustedes hicieron para mal, fue para mí un bien. Pero en el momento, lo congelaron, lo echaron. Y otra persona fue un profeta en segundo libro a los Crónicas, en el capítulo 25, verso 16. Y esto es tan interesante, hermanos, porque cuando el expositor, el profeta, entiendes, el que predica la palabra de Dios y predica lo que dice el Espíritu Santo, a muchos no les va a gustar. No van a aceptar lo que dice la Biblia. Hoy la iglesia está tan lastimada por el humanismo. La iglesia está lastimada por el humanismo. A la gente se le ha enseñado muchas veces a que se sientan bien, a sentir todo amor y paz. Yo no digo que está mal cuando es por el Espíritu Santo, pero ahora se enseña más. Hay canciones que no son alabanzas, que dicen, todo va a estar bien, chida tu onda. Bueno, no dice chida tu onda, dice todo va a estar bien. Mira, yo no lo dudo que Dios, cuando toma el control, te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando se metió el humanismo, está combinado con el hedonismo. El hedonismo es el placer de sentirte bien. No importa. Cuando el mismo Señor Jesús dijo, por causa de mi nombre, los van a echar a la cárcel. Por causa de mi nombre, algunos los van a echar en la cárcel. Pondré enemistad entre padres e hijos. Y la seguridad no está en este planeta, está en el reino venidero. Es lo que promete Jesús. Jesús no te prometió ni los números del melate. Jesús no te prometió ni que compres los billetes de lotería el jueves o el viernes, ni con el signo de tu zodiaco, ¿verdad? Porque ahí va el cristianismo. Ay, soy Virgo. Ay, ¿en qué número cayó? En 7. Ay, sí, es el número de Dios. No fumes marihuana, por favor. O sea, no es así. Entonces, mi hermano, otra persona que reprendió y que no fue aceptado fue Juan el Bautista. Y en Mateo capítulo 14, versículo 1 al 10, se fraguó, se planeó su asesinato.
nada más por decir la verdad, la palabra de Dios. Amados santos, Jesús dijo en Mateo capítulo 10, verso 32. Mateo capítulo 10. Entonces, si eres reprendido, si te están llamando la atención, primero revisa tu vida. Señor, ¿verdaderamente estoy mal? Ahora, porque date cuenta que el pecado nubla el entendimiento, ¿eh? El pecado te nubla el entendimiento. O sea, no te das cuenta. O sea, ciega. No, pues yo estoy bien. Sí, me echo mis cubitas, ¿verdad? Pero sí, me compro una de Don Peter, ¿verdad? Pero pues sí, no. Sí, le pego a mi señora, pero pues nada más 1 o 2 veces a la semana. Le he bajado. O sea, el pecado de veras nubla el entendimiento. Fíjate, este es un chisme cristiano. El otro día estaba viendo un reportaje de un matrimonio que tenía 53 años de casados. Dije, pues qué bonito, ¿no? No, pero que se suelta la mujer. No del estómago, se soltó hablando. Que se suelta la mujer, que dice, no, pues ahora los matrimonios de ahora, señor, pues resulta que ya un rasguñito y ya se divorcian. No se debe de permitir, por supuesto. Pero mire, nosotros tenemos 53 años de casados y estamos entrados a 54. Pues está bien. Y la mujer que se suelta, mano, que dice, pues es que acá mi marido, pues salió golpeadorcito. Sí, salió golpeadorcito, pues sí. Y también pues borrachito. Toma diario, mi viejo, toma diario. Pero ya que está así medio molesto, me pega. Casi diario me pega, pero yo lo quiero mucho. Eso no se debe de tolerar. Ni tampoco es una muestra de amor. De favor, pégame, pero no me dejes. No, eso no es así. Entonces, realmente muestra una condición torcida en el corazón. Amados santos, si somos cristianos, tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Jesús. Mateo 10:32, decimos, ¿no? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Verso 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Así que si tienes un esposo que no es cristiano, léete primero, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Si tu esposa es cristiana, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Desde el 5 hasta el 8. El que ama a su padre, verso 37, o a su madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a mi hijo o a mi hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. A mí me impresiona, amados hermanos en la fe. Estaba yo hace como 8 días, el miércoles pasado hizo 8 días, que estaba enseñando Juan a mis hermanos que viven por allá por Ecatepec, esta preciosa familia. Y yo ya había leído varias veces, yo no lo había visto, a lo mejor tú sí, en Juan, cuando el paralítico de Betesda, 38 años el hombre tirado, esperando que alguien lo aventara al estanque. 38 años, casi 4 décadas. Y llega Jesucristo y entonces le pregunta, después de verlo, ¿quieres ser sano? Es una pregunta medio rara después de que alguien está echado, permíteme la expresión. ¿Quieres ser sano? Y en lugar de decir, sí,
tú eres el Mesías. No lo conocía, por supuesto, pero su respuesta fue: no hay nadie que me eche. Tenía los ojos en los hombres. Y después, pues yo te mando, toma tu lecho, anda, vete, no peques más, no sea que te suceda otra cosa peor. Muy bien. Más tarde le preguntan los judíos: ¿quién te sanó? No lo sé. Y se va a la sinagoga, al templo, se va al templo. Y ahí está, qué impresionante. Le preguntan los judíos, ve a los judíos, y el cuate, el hombre, 38 años, y recibe su milagro, y dice: ahí está el que me sanó. Y en lugar de decir él es el Mesías, él se regresó con los judíos por miedo a ser expulsado del templo. Y muchos reciben la represión, muchos reciben la enseñanza, muchos reciben su milagro, muchos reciben completamente la bendición de Dios, y al ser confrontados por la sociedad, por su familia, se regresan al mundo. Fíjate, así actúa un impío, un escarnecedor, que se enoja en lugar de decir: Señor, ¿en qué estoy mal? Se enojan y dicen: ¿sabes qué, Dios mío? ¿En qué he fallado? Muéstrame mi pecado. Ah, no, se ponen como si fuera el Congreso de la Unión a votar. Yo no estoy de acuerdo ni en lo particular ni en lo general. ¿Cómo se llevan las cosas en la iglesia? ¿Quién te preguntó? Dice que me faltan 2 horas para terminar. Amén. Imagínate entonces, eso es tristísimo. Cuando una persona es confrontada por sus convicciones, ¿verdad? Y de verdad no es un genuino cristiano, así va a reaccionar. Proverbios, capítulo 9, versículo 8 y 9. ¿Cómo reacciona un sabio? No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio, ¿y qué dice la Biblia? Te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El sabio recibirá la instrucción con humildad. Esto requiere mucha oración, amor y sinceridad. El sabio, el cristiano: híjole, Dios mío, me equivoqué. Oye, sí, Señor. Oye, sí, Señor. Pero que, sí, Señor. La actitud de tu corazón dirá mucho quién eres en tu vida. Oye, pero en lugar de nosotros, como un mensaje que hace mucho yo vi en vivo. No digo de aquí, iglesia, pero está en Costera Alemán, 125. De veras, una predicación tan hermosa de exhortación, de ánimo, de amor. Y 2, 3 personas: es que salimos regañados. Es la actitud de tu corazón. Soberbio. En lugar de decir: Señor, sí es cierto, nos hemos equivocado, y Dios ama a su iglesia. Si recibes la sabiduría, vas a ser más sabio, vas a aumentar tu saber, y esto es maravilloso. Y vas a amar al que te está instruyendo. En Hechos capítulo 16, voy a leerlo yo. ¿Sabes quién opera? El Espíritu Santo. Hechos capítulo 16, verso 14, la Biblia dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo. Y el resultado, de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 8 y 9, de alguien sabio, alguien humilde, alguien que recibe la instrucción, alguien que recibe la enseñanza, alguien que recibe el azote, es amor. Gracias por exhortarme. Gracias por hablarme. Gracias porque me lo dijiste. Va a ser más sabio y va a aumentar su saber.
Hay 3 ejemplos de quienes fueron personas que reprendieron y fueron amadas. Por ejemplo, Natán, el profeta, en el segundo libro a Samuel, en el capítulo 12, que le cantó un tiro a David, de que estaba viviendo en adulterio, que había sido un asesino. ¿Y cómo recibió? Sí, cierto, soy yo, Señor. Los 2 discípulos en Lucas capítulo 24, donde el mismo Señor Jesús resucitado se los pone, pero de veras, en serio, les jala las orejas. Les jala las orejas. Bueno, ¿no ardía en ustedes el gozo del Señor?, les dice Jesús. ¿No había un ardor por la predicación de la palabra de Dios? ¿No querían ustedes predicar el evangelio? Parafraseo. Y los discípulos, sí, cierto, Señor. Y por último, Pedro. Ay, ese Pedrito. Amados, la fuente de la sabiduría es Jehová. El principio de la sabiduría, el principio, dice la palabra de Dios, Proverbios, capítulo 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Quién es la fuente de la sabiduría? Jehová, Jesús. Y quien te habla de una manera personal es Jesús, la sabiduría personificada. Y hay una recompensa. Proverbios capítulo 9, versículo 11. Porque por mí se aumentarán tus días. No solamente vas a amar la palabra de Dios, la sabiduría, a la persona que Dios usa para animarte, exhortarte, sino que va a aumentar tu sabiduría, van a aumentar tus días, vas a ser más sabios. Y dice la Biblia, aumentarán tus días y años de vida te añadirán. Largura de días y años de vida, dice Proverbios 3:2. Larga vida, riquezas y honra, Proverbios 3:16. Años de vida, Proverbios capítulo 4, verso 10. Multiplicación de días, Proverbios capítulo 10, versos 27. De modo que cuando recibimos la sabiduría, nos habla la sabiduría, recibámosla con humildad. Porque es tesoro incalculable la palabra de Dios. Santos hermanos en la fe. Y por último, Proverbios 9:12. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. O en la carne o en el espíritu. Vamos a orar. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra del espíritu segará vida eterna. Y hoy, Padre, delante de ti, hoy te alabamos y hoy te bendecimos y te damos gracias, porque grande es tu poder y tu amor, tu misericordia, bondad. Y hoy recibimos tu palabra, tu enseñanza, tu doctrina para edificar nuestra vida, para transformar nuestro entendimiento y para que de la misma manera tú sigas, Dios, obrando en nuestros corazones. Creemos en el poder del Espíritu Santo, que tu palabra es verdad. Creemos que tú hoy en este día concedes el don del arrepentimiento, el don de la fe, el don de la salvación. Y la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Esta es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero esto eran algunos. Pueden ser lavados y limpiados con la sangre de Jesús. Y esta es la sabiduría
que habla tu corazón, que habla tu vida, que reconozcas que eres pecador y recibas a Jesús. Y si hoy, en este día, quieres confirmar tu fe, recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Dios, junto conmigo, eleva esta oración y dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Creo que desde este día todos mis pecados, pasados, presentes, futuros, han sido lavados en el sacrificio de Cristo en la cruz. Soy salvo, no por mis méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y el poder del Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.